Muy bien, nuevamente con ustedes para esta segunda parte de nuestra clase. Hace un momento hice referencia a algo que creo a ustedes hoy les interesa mucho y es tomar contacto a través de los medios electrónicos. Me referí concretamente a la posibilidad que existe desde el año 2013 de poder hacer la presentación electrónica al registro usando medios electrónicos. Por si acaso, para quienes estén interesados, la resolución de superintendencia fue publicada el 14 de febrero del 2013. Es la número 31-2013 SUNARP barra oblicua SN y ella aprueba la directiva 01-2013 SUNARP SN. Muy bien, con lo cual ya tienen la información completa a este tema. Seguimos con el bloqueo. Y es importante tener en cuenta que el registrador público, cuando reciba esta solicitud simple, sencilla, del notario que solicita el bloqueo, con la copia simple, sencilla, de la minuta que contiene el acto por el cual se bloqueará la partida registral, el notario presentará estos dos documentos nada más al registro. Y esto significa que en el registro, el registrador o la registradora, como cualquier título, este es un título más, tendrá que calificar dicha solicitud. Se discutió mucho en los últimos 10 años sobre el alcance de la calificación registral que se veía practicar en el bloqueo. Existen lecturas de el profesor Francisco Endaño y una lectura también a mi cargo con respecto a los alcances de la calificación. ¿Por qué? Porque el Tribunal Registral planteó, si mal no recuerdo, hasta 5 precedentes de observancia obligatoria sobre este tema. Soy de las personas que considera que el Tribunal Registral, cuando dicta un precedente de observancia obligatoria, lo hace con una con un noblísimo interés, que lo hace desde adentro de la razón de ser del tribunal. Obviamente, estos precedentes de observancia obligatoria no a todos les gustan, y obviamente también, por lo mismo, son objeto de análisis y de críticas. Entonces se discutió, recuerdo, mucho en sede registral el por qué tantos precedentes para el bloqueo, el si se debía calificar o no en el pedido del notario que acompaña la copia de la minuta, si se debía calificar directamente el acto que ahí venía contenido o la calificación debería ser reservada para cuando llegue el acto definitivo. Y entonces esto generó mucha discusión y polémica e incluso históricamente hasta un pequeño encontrón entre la superintendencia y el tribunal registral. Pero esto hace a la historia de las instituciones y discrepar creo plenamente que es lo mejor que nos puede pasar, más aún en una ciencia humana como el derecho en el que no tenemos que estar de acuerdo todos. Muy bien, hoy, después de esta resolución del profesor Juan Espinosa cuando ocupó el cargo de superintendente, el tema ha quedado zanjado. Y salvo un precedente de observancia posterior a esta resolución, en el que se dice que se califica concretamente la representación de las personas que participan del bloqueo, no han habido más precedentes de observancia obligatoria y se ha reflejado o se han visto reflejados los precedentes que se dictaron, las interpretaciones que hizo desde el reglamento de inscripciones la Superintendencia de Registros Públicos en un artículo con y la resolución del profesor Espinosa, todo hoy está subsumido, representado y contenido en el artículo 136 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Ustedes también lo tienen en el material de enseñanza. Y ahí se dice concretamente en el tercer párrafo, que es a donde me quiero centrar en esta segunda parte de la clase,
dice que la calificación del bloqueo se limita. Ojo, la calificación registral en doctrina tiene dos espacios. El alcance, es decir, hasta dónde puede llegar el registrador, qué es lo que puede calificar, y el límite, qué es lo máximo que puede calificar y de dónde no se puede exceder el registrador. Es decir, es una calificación que tiene un alcance, pero que en el fondo también está limitada a ese alcance. Y ha hecho bien la superintendencia en este artículo 136 en decir que la calificación se limita, a dos puntos. La formalidad extrínseca, 1. 2. La acreditación del tracto sucesivo. Y 3. La inexistencia de obstáculos insalvables que aparezcan en la partida registral. Entonces, en el fondo, hoy tenemos para el bloqueo que la calificación registral está limitada a estos 3 puntos. Es decir, el registrador puede calificar hasta estos 3 puntos, no más. Vamos uno por uno. El reglamento de inscripciones del registro de predios dice que se califica la forma extrínseca del bloqueo. Es decir, el registrador, la registradora deberán evaluar concretamente que el notario haya hecho una solicitud, como la que ustedes tienen de el profesor Marco Becerra, profesor y notario de Lima, Marco Becerra, a la cual el notario, cualquier notario, deberá anexar la copia simple de la minuta que contiene el acto por el cual se quiere bloquear la partida. Primer punto de calificación por el registrador, la forma extrínseca. Solicitud y copia simple de la minuta que contiene el acto. Muy bien. Segundo punto de calificación, la acreditación del tracto sucesivo. Es decir, que si quiero bloquear una partida registral para inscribir una compra-venta, quien aparece como vendedor sea quien en el registro aparece como titular registral, como propietario. Que si quiero bloquear la partida registral para inscribir posteriormente una hipoteca, quien constituye la hipoteca, y eso ustedes ya lo tienen claro desde la segunda clase, y de acuerdo con el 1099, numeral 1 de nuestro Código Civil, que hemos analizado en extenso, quien constituye la hipoteca a favor del acreedor hipotecario, sea quien el registro aparece como propietario con dominio inscrito. Y aquí una vez más vuelvo al tema que planteé hace 2 clases. No puede solicitar un bloqueo el propietario civil del 949, porque él es el que no necesita inscripción. Es propietario civil, no me cabe la menor duda, pero él no necesita tener dominio inscrito. Pero si él quiere bloquear la partida registral porque ha vendido un inmueble y todavía no ha inscrito su dominio en el registro, él no va a cumplir con el tracto sucesivo, porque en el tracto sucesivo aparecerá quien le vendió el inmueble, del cual él hoy civilmente es propietario, pero registralmente no. Entonces, para cumplir con este segundo presupuesto de calificación registral, quien transfiere la propiedad, quien constituye la hipoteca, debe tener dominio inscrito a su favor en el registro público. Y el tercer elemento de la calificación registral en el bloqueo, la frase un poquitito más extensa y que quiero leerla, permítanme que sea así, para poderle explicar con tranquilidad. Y la inexistencia de obstáculos insalvables que aparezcan en la partida registral. Es decir, que la partida registral no puede contener, albergar inscripciones o incluso anotaciones judiciales, por ejemplo, que impidan el acceso del bloqueo al registro. Y voy a un caso extremo, pero creo que grafica concretamente qué significa que en el registro existan
obstáculos insalvables y que por tanto, al tener esa condición de insalvables, se convierten en un obstáculo para el acceso al registro del bloqueo. Planteo el caso real siguiente. Un muy buen amigo y cliente a la vez me llama también, bueno, ahora todos los casos son antes de la pandemia, ¿no? Hace un mes y medio, y me dice: Jorge, te quiero pedir un favor, necesito un informe tuyo sobre el siguiente caso. Lo resumo. En la partida registral de un inmueble, si mal no recuerdo, en Chimbote, aparece inscrita una anotada, valgan verdades, porque las medidas cautelares se anotan, no se inscriben, anotada una medida cautelar judicial de no innovar. ¿Cuál es el efecto de esta medida? Bueno, en primera línea, la que el juez decida, ¿no? Porque el juez dicta esta medida cautelar de no innovar y ahí mismo puede desarrollar para qué la dicta y por tanto qué impide o qué prohíbe. Bien, en este caso concreto, la medida que aparecía o que aparece en esta partida registral es muy concreta. Establece claramente que y corrijo, que el mueble, porque es una embarcación y por eso Chimbote, sobre el cual se anotó preventivamente esta medida cautelar, no podrá ser transferido a nadie mientras dure una discusión judicial que existe fuera del registro, obviamente. Y por tanto el juez dice que se inmoviliza la partida registral, que nadie la puede tocar, que nada puede entrar y que nada puede salir. Más claro, no hay acceso de nuevos actos y no hay acceso de movimiento de actos que aparecen en la partida. Es decir, tampoco se puede cancelar o modificar nada. En pocas palabras, el juez, con esta medida cautelar de no innovar, lo que ha hecho es inmovilizar la partida registral. Muy bien. Todos sabemos que hoy, por la modificación que ha hecho el año pasado, bueno, creo que ya el anteaño pasado, el decreto legislativo 1400 al Código Civil en lo que se refiere a la clasificación de los bienes inmuebles, ha venido a decirnos nuevamente que las embarcaciones son inmuebles. Por tanto, se pueden hipotecar. Por tanto, si son inmuebles, se puede bloquear la partida registral de los mismos. Y entonces, esto es lo que ellos buscaban. Y el informe, concretamente, tiene que apuntar a ello. En la partida registral de la embarcación, que hoy es un inmueble, decreto legislativo 1400, aparece anotada una medida cautelar de no innovar que impide cualquier tipo de inscripciones en dicha partida. Como tal, lo que ustedes quieran llevar al registro hoy es, por decirlo menos, imposible. Porque en el registro existe una medida cautelar que se ha convertido en este tercer presupuesto regulado en el artículo 136 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Lo vuelvo a leer. Inexistencia de obstáculos insalvables que aparezcan en la partida registral. Justo exactamente lo contrario. Existencia de obstáculos insalvables que aparecen en la partida registral. Más claro, es imposible que con una medida cautelar de no innovar como la que ya aparece anotada en la partida de esta embarcación, se pueda bloquear la partida registral de esta embarcación por una venta o por una hipoteca, o me atrevería a decir incluso por cualquier acto que se quiera celebrar sobre dicha embarcación y que se quiera llevar después al registro de la propiedad inmueble al ser las embarcaciones hoy nuevamente inmuebles. Entonces, fíjense que el tema es patético. Y ahí tenemos los tres casos, los tres ejemplos, y por tanto no debemos perder de vista ello. Hace muchos años, a un paréntesis, una alumna, muy inteligente ella, dedicada
puntualmente al derecho tributario, me dijo, profesor Ortiz, perdón lo que voy a decir, ¿ah? Me encanta su curso, pero ¿sabe qué? Yo no le encuentro utilidad práctica a lo que yo hago. Le dije, mire qué interesante. Gracias por la sinceridad, yo valoro eso por sobre todo, ¿ah? Se los digo, en general en la vida lo valoro mucho. Y le dije, ¿y por qué me dice usted eso? Porque yo no veo nada de inmuebles, porque yo no veo nada de garantías. Qué interesante. ¿Y usted qué se dedica? Al derecho tributario, profesor. Y le encanta. Como a usted, los derechos reales, el derecho de propiedad y las garantías. Me contestó de igual a igual y me pareció genial. Y entonces le dije, ¿usted está puesto a pensar que algún día un cliente suyo, una clienta suya, va a venir y le va a tocar la puerta y le va a decir, mira, dejé de pagar los impuestos? Y por tanto, como no tengo dinero, voy a tener que prestar algún tipo de garantías a SUNAT, porque SUNAT vino, me fiscalizó porque yo había dejado de pagar los impuestos y me embargó. Y ahora encima de eso me ha dicho, mira Jorge, como tú quieres renegociar la deuda tributaria y podríamos parar la ejecución de este embargo, es importante que nos prestes algún tipo de garantías mobiliarias o inmobiliarias. Y en ese momento su cliente tener que negociar con SUNAT una hipoteca. Una hipoteca que tendrá y debería merecer, perdón, un bloqueo. Una hipoteca que terminará en una escritura pública. Una hipoteca que cuando usted quiera bloquear la partida registral le van a aplicar en la calificación estos tres elementos. Entonces me dijo, profesor Ortiz, no se hable más. Yo le dije en principio que me gustaba su curso. Ahora ya entendí a dónde apunta el mismo. Fíjense. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando están estudiando el curso dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Para mucho. Y ahí está la prueba. Voy al último punto que me interesa del bloqueo hoy. El cuarto párrafo, uno, dos, tres, cuarto, el quinto párrafo, se refiere concretamente a lo que textualmente ha sido copiado, trasladado, incorporado en este artículo 136 de la resolución de Juan Espinosa. Inscrito definitivamente el acto derecho cuya prioridad estaba resguardada, su eficacia se retrotraerá a la fecha del asiento de presentación del bloqueo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando llegue el acto definitivo a ser inscrito, primero que nada, no me van a aplicar estas reglas de calificación. Me van a aplicar las reglas de calificación del Reglamento General de Registros Públicos y calificarán de manera extensa dentro del marco del 2011, el Código Civil, y dentro del marco de los artículos 32 y 33 del Reglamento General de Registros Públicos, calificarán el acto. Ese acto para el cual reservé la prioridad. Porque ahora ya no estamos hablando de una anotación preventiva. Ese acto, la compra-venta, la hipoteca, la superficie, la servidumbre, el usufructo, ya llega instrumentalizado en una escritura pública y ya es el acto definitivo. Y entonces cuando llegue y se someta a calificación, porque en el Perú todos los títulos se califican, primera línea del 2011 del Código Civil, entonces en ese momento, si luego de esa calificación, que es extensa, de esa calificación que es obligatoria, de esa calificación que no es fácil y que, repito, está regulada en el marco del 2011, primer párrafo del Código Civil, y el 32 y el 33 del Reglamento General de Registros Públicos, de esa calificación, el registrador podrá decir se inscribe o no se inscribe. Obviamente, hoy y siempre tenemos que ser positivos y buscaremos que se inscriba la hipoteca, que es lo que nos interesa para nuestro curso. Cuando se inscriba la hipoteca, luego de la calificación registral que se practique en la misma, aparecerá el efecto retroprioritario tan importante de haber reservado la prioridad con el bloqueo. Inscrito definitivamente el acto derecho, la hipoteca, cuya prioridad estaba resguardada con el bloqueo. La eficacia de este acto, la hipoteca,
se retrotraerá. Es decir, más allá de que la hipoteca se registre con fecha 20 de julio, el efecto de ella, jurídicamente, y por un instituto de derecho registral que se llama retroprioridad, los efectos de la misma, la eficacia como acto de ella, se retrotraerá y por tanto se entenderá inscrita más allá de la fecha planteada en el ejemplo 20 de julio, se entenderá inscrita desde el día en el que se solicitó el bloqueo. Entonces fíjense que todo se retrotrae para atrás y por tanto esa hipoteca demostrará a todos que tenía una prioridad reservada. Pero no una prioridad reservada desde el día en el que se anotó el bloqueo, sino una prioridad reservada desde el día en el que se presentó la solicitud de bloqueo, que es la fecha más antigua en el registro, que es la fecha más vieja en el registro. Y ahí el derecho registral desarrolla in extenso toda su capacidad para dar prioridad a través de este instituto llamado retroprioridad. Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les pido por favor, hagamos una cercanía con las dos lecturas que tienen en el material de enseñanza, una sobre la inscripción y otra sobre lo que significa la prioridad registral, y concordemos ellas con el 1112 del Código Civil a fin de tener una rica discusión el próximo sábado cuando nos veamos en clase nuevamente. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y tal como lo habíamos adelantado, los materiales ya están colgados desde ayer y mañana estará colgada esta clase. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.